Buenos días. Mi nombre es Gilberto José Celidaza, de la Facultad de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda, y hoy voy a hablar acerca del periodo patrístico y del periodo escolástico de la filosofía medieval. Para comenzar, se considera que el periodo patrístico comenzó más o menos desde la parte final del Nuevo Testamento, es decir, cuando fueron escritos los Hechos de los Apóstoles. En ese entonces, el cristianismo entró con mucha rudeza, teniendo un gran auge, siendo considerado como una religión revelada, ofrecida por Cristo al mundo. Cabe recalcar que en la época, el monoteísmo había entrado para cambiar la filosofía de la antigua Grecia, comenzando con el judaísmo. Podemos entender el monoteísmo como antagónico o paralelo a la filosofía, al menos hasta que las corrientes monoteístas, como son el judaísmo y el cristianismo mencionados anteriormente, tuvieran un contacto con la filosofía y con el occidente, de manera que comienza a surgir la considerada filosofía de la Edad Media, marcando también el comienzo de la Edad Media históricamente. Aunque los elementos de la filosofía antigua podrían parecer acordes o contemporáneos con los del judaísmo en la Edad Media, los contextos eran bastante distintos, ya que el contacto era muy difícil, geográficamente hablando, haciendo algunas pocas excepciones en casos como la ciudad portuaria de Alejandría, donde ambas culturas se encontraban, aunque de manera limitada por lo que marcaba el contexto. Después, con la llegada del cristianismo, sí se marcó grandemente el encuentro de las culturas y la afinidad de la religión cristiana con Occidente, marcando también el encuentro de unas corrientes de pensamiento y de ideas que entraron a dispersar y a tensionar las concepciones políticas, sociales, éticas y dogmáticas en cuanto a la religión que se tenían en Occidente. Todo esto, la introducción del monoteísmo, especialmente el judaísmo y el cristianismo, entra en contacto con la filosofía platónica, a la vez coincidiendo con lo que se conoce como la degradación del Imperio Romano de Occidente, debido a la decadencia generada por la muerte de Carlomagno y a las invasiones bárbaras. Esta degradación es muy importante, ya que generó que, al igual como el imperio estaba en decadencia, pues también su pensamiento religioso, sus valores, su moral y su ética se vieron en decadencia junto al imperio, lo cual es clave para la llegada del cristianismo y del pensamiento monoteísta, sobre todo estando afín con las ideas de Platón sobrevivientes a la decadencia. También se recalca que, a diferencia de las ideas de Platón, en Occidente las ideas de Aristóteles se encontraban totalmente perdidas, sin manera de ser recuperadas por el pensamiento de Occidente en la época. Aristóteles criticaba las ideas de Platón, y esta es una de las causas también de esa pérdida. Centrándonos en el momento en el que el cristianismo entró con fuerza, de lo que hemos hablado antes, debemos resaltar y explicar que, como consiguiente de esto, se generó la filosofía cristiana, debido a los ataques filosóficos que recibía el cristianismo, los cuales fueron respondidos de manera filosófica igualmente, generando así un gran crecimiento en lo que se conoce como apologética cristiana, donde padres y apologistas cristianos como San Agustín influenciaron grandemente la filosofía cristiana con sus pensamientos. Entre los primeros pensadores cristianos que hicieron obras con contenido filosófico, tenemos a Marciano Aristides, el cual escribe una apología diciendo que todo es movido por algo que lo mueve, siendo así que Dios es el motor del mundo que mueve todo. Uno de los apologistas con la actitud más explícita ante la filosofía es Flavio Justino, el cual dijo que la filosofía era un don de Dios, cuya finalidad era conducir al hombre hacia Dios. Sus discípulos también creían en esto y desarrollaron más a fondo sus ideas. Justino tenía una cercanía con la filosofía platónica y trata de evidenciar cómo ésta da pistas de la existencia de Dios. Otro apologista importante es Tacino, el cual estaba en contra de Flavio Justino, o estaba en contraste con él, ya que él señala que el conocimiento obtenido de la filosofía es conocimiento profano. De todo esto, sacamos que el debate fundamental en este periodo era lo que tenía que ver con la religión, los dogmas, o especialmente la teología,
razón por la cual se puede llegar a preguntar muchas veces si de verdad hubo una filosofía alejada de la teología en la época. Respecto a la epistemología, el cristianismo introdujo el conocimiento revelado, lo cual no era teorético y gracias a eso iba en contra del conocimiento proveniente de la razón o conocimiento a posteriori, el cual provenía de Platón y estaba marcado mucho en la época. Bien, con la patrística ya conceptualizada y entendida como la etapa donde los primeros padres de la religión establecieron la apologética para defender la fe, establecieron los primeros debates dirigidos a la defensa de Dios y apropiaron el sistema filosófico de la época, y teniendo como máximo exponente a Agustín de Hipona, entramos posteriormente de la patrística a la escolástica, donde la religión cristiana tiene el dominio político, social y el control sobre el Estado de Occidente, pasando el debate filosófico de la defensa de la religión y del cristianismo a la prueba de la existencia y la veracidad de esta religión y de Dios. Y también justificando el sistema político que brindaba esta religión basada en la fe. Concretamente, el sistema que conocemos como el sistema feudal, con su máximo exponente Santo Tomás de Aquino. El problema fundamental de la filosofía en este periodo sería Dios. Como hemos dicho anteriormente, problema fundamental que es respondido en este periodo tanto por la filosofía como por la teología. Problema en el que se encuentra la creación del mundo y pistas de la existencia de Dios. En este sistema feudalista, el cual es la desembocadura de la escuela palatina y de la fragmentación del Imperio Romano de Occidente, se pone a Dios por encima de todas las cosas, en la jerarquía de los seres que ésta proponía, teniendo claro que era un feudalismo totalmente religioso. Por tanto, si Dios estaba por encima de todo, lo siguiente que estaba por encima de todo en esta jerarquía, pero por debajo de Dios, eran los representantes de Dios. Es decir, la iglesia, lo que quiere decir que la iglesia de esta manera obtuvo el poder. La posición de pensamiento frente a la filosofía en el periodo escolástico era la de San Agustín, el cual decía que la filosofía era una preparación para la suerte de filosofía cristiana. Ahora bien, en Occidente ya se tenía que Dios era universal y que según el pensamiento de Platón, vigente en la época, Dios era una idea existente, eterno, pero sin capacidad de ser percibido por los sentidos, sino que es percibido por la mente. Y diciendo también que las cosas pueden estar separadas de las cosas mismas, cosa que el pensamiento de Aristóteles, encontrado en los dominios islámicos como Jerusalén, refutaba o intentaba refutar, siendo una crítica casi que directa a los pensamientos de Platón, de los territorios cristianos que invadieron estos territorios de Jerusalén, creando así, con el choque de estos pensamientos, lo que se conoce como el problema de los universales, el cual se basaba en género y especie. Respecto a esto, Platón dice, las ideas existen y son independientes del sujeto, son extramentales y son subsistentes. Aristóteles decía que las ideas existen, pero no están separadas de la cosa, no pueden ser únicas. Platón tenía un realismo exagerado y Aristóteles un realismo moderado. Una de las más grandes diferencias entre estos dos, o la más fácil de explicar, es que Platón se centraba más en la idea y Aristóteles se centraba más en la cosa. Por último, respecto al problema del género y la especie, Platón decía que el género lo contenía todo. Por ejemplo, un árbol, que es el universal, para Platón era un árbol con todos los frutos y de todos los tipos que existen. Y este existía en algún lado, subsistente e inmaterial. Y la especie era solo un árbol de mango, por ejemplo, que solo tenía un tipo de fruto. Cosa que explicaría la Santísima Trinidad y cómo Dios podía ser tres a la vez, siendo Dios el universal y el Espíritu Santo, Padre e Hijo, la especie subsistente. Manera con la cual la Iglesia explicaba la existencia de Dios y de la Santísima Trinidad. Cosa
que Aristóteles intentaba refutar con su pensamiento, prácticamente diciendo que Dios no existe. O esto era lo que se entendía con lo que decía Aristóteles. Decía que la idea de Dios no podía ser una cosa, ya que solo estaba en la mente, o sea, que Dios no existía prácticamente, creando así, de esta forma, el problema de los universales, el cual la Iglesia tenía que solucionar para defender la existencia de Dios. El problema de los universales lleva a la distinción de las ideas verdaderas de las falsas, mediante la composición y la abstracción. Las respuestas dadas a los universales fueron: por parte del cristianismo, la Iglesia de Occidente, junto al pensamiento de Platón, fue el realismo extremo, según Platón, que dice que los universales son cosas que subsisten fuera de la mente humana y son inmateriales. La respuesta, basada en Aristóteles, decía que los universales existen, pero no pueden entender por fuera del objeto. No se pueden entender por fuera del objeto. Es decir, la idea no se puede entender sin ser el objeto. Sin el objeto no se puede entender la idea. Una última respuesta posterior a estas dos respuestas fue la del nominalismo, el cual dice que los universales no existen ni en la realidad ni en la mente, sino que son simples términos que solo sirven para la comunicación de un pueblo, o sea, son simples palabras. De manera que el universal o la idea de mesa para un pueblo puede llamarse o entenderse de distinta forma en otro pueblo. Este nominalismo es considerado como la idea que comienza a finalizar el periodo de la filosofía medieval. Es importante también, en el problema de los universales, que Santo Tomás de Aquino basa su filosofía y reinterpreta a Aristóteles para darle una respuesta y para justificar al realismo moderado, de manera que ya tenemos resumido el problema de los universales, terminando con la síntesis tomista, obra de Santo Tomás. Muchas gracias.